Todos sus hijos deben esperar el día glorioso de su aparición, cuando el Señor Jesús nos llevará al reino celestial. Saludos. Del baúl de los recuerdos de la iglesia Lugares Amplios en la calle Xilapa, hemos rescatado estos estudios bíblicos de los años 80 y 90. A través de las edades, Dios no ha cambiado. De igual manera, su palabra permanece sin cambio. Solamente se aclara más conforme se acerca el fin de todas las cosas. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago 1:17. Esperamos les sea de edificación escuchar estas exposiciones bíblicas. Dios los bendiga. Debemos de velar, debemos de velar. Jesús muy pronto volverá, debemos de velar. Capítulo 3 del libro de Génesis 14. La Biblia, hermano, usted sabe que habla literalmente, pero también habla proféticamente, también habla espiritualmente. Y vamos a ver, hermano, una de las formas en las cuales la Biblia nos habla, y es por medio de la profecía. El apóstol Pedro escribió en su carta que la profecía no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Entonces, fíjese bien el origen de la profecía. ¿Cuál es? El origen de la profecía es Dios mismo. Porque Dios, conociendo todas las cosas que han de venir, viéndolas el Señor en un plano, hermano, como nosotros vemos ahorita lo que estamos viendo, así Dios ve lo que va a venir. Nosotros no alcanzamos a ver lo que va a venir, ¿o sí? No, ¿verdad? Nosotros solamente vemos el presente. Sin embargo, Dios ve el futuro como ve el presente. Y entonces, teniendo Dios la facultad de poder ver lo que viene, es que Él ha hablado por medio de sus siervos, los profetas, y ha declarado cosas que han de acontecer, algunas de las cuales ya se han cumplido. Y esa es una de las cosas que certifica, hermano, o que confirma que realmente la Biblia es la palabra de Dios. Porque las profecías que antes fueron escritas, que antes, hermano, fueron dichas por los profetas, nosotros ahora podemos ver gran parte de ellas que se han cumplido. Y vamos a ver algunas de ellas relacionadas con la venida de Jesucristo. Capítulo 3 del libro de Génesis, dice así en el versículo 14 y 15. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Conocemos el pasaje, hermanos, sabemos a qué se refiere. Cuando el hombre, hermano, y la mujer se dejaron engañar por Satanás, Dios entonces pronuncia esta sentencia. Y dice allí lo que leímos, que Jehová le dijo a la serpiente: por cuanto has hecho esto, ¿qué cosa? Engañar a la mujer, engañar al hombre. Dice: maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. El verso 15, hermano, dice: y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Cuando dice, hermano, enemistad pondré entre ti y la mujer, ¿a quién se refiere cuando dice entre ti? A la serpiente. Amén. Entonces Dios dice que pondría enemistad entre la serpiente y la mujer.
Y luego dice, y entre tu simiente y la simiente suya, o sea, la de la mujer. Cuando dice simiente, hermano, se refiere a la descendencia. Y luego dice, esta, o sea, la simiente de la mujer, esta te herirá en la cabeza. ¿Herirá a quién? A la serpiente. Y luego dice, y tú, hablándole a la serpiente, le herirás en el calcañar. Cuando el hombre es puesto en el jardín del Edén, el hombre voluntariamente peca, o sea que por su propia voluntad, el hombre y la mujer entregan su voluntad a Satanás, al diablo, y entonces, hermano, el hombre se pierde. Cuando esto sucede, Dios trae una maldición sobre la mujer, pero al mismo tiempo, fíjese bien, hace la promesa de restaurar al hombre. Allí está hablando de una simiente de la mujer que vendría y heriría en la cabeza a la serpiente, mientras que solamente la serpiente heriría a aquella descendencia de la mujer en el calcañar. Desde el momento en que Adán y Eva pecan y que la humanidad entera por causa del pecado de Adán y Eva se pierden, Dios allí ya está prometiendo un libertador, un redentor. Dios ya allí está prometiendo que Él de la simiente de la mujer levantaría al Salvador. ¿Y de quién está hablando? De Cristo. Aún cuando ya Dios los ve que estaban vestidos con hojas de higuera, Dios vio que aquello no cubría su desnudez. Delante de Dios ellos seguían todavía estando desnudos. Dios entonces los viste con unas pieles. Ahora piense usted, ¿de dónde agarró Dios las pieles para vestir a Adán y a Eva? Dios entonces allí también enseña que el sacrificio de Cristo serviría para cubrir la desnudez espiritual de la humanidad. Las pieles, hermano, fueron de unos corderos que fueron sacrificados para cubrir la desnudez de Adán y de Eva. Vamos a ver, hermano, allá en el libro de los Gálatas, en el capítulo 4, esta porción que leímos, hermano, es la promesa y también es una profecía, y acá en Gálatas encontramos el cumplimiento. Capítulo 4 del libro de Gálatas, dice en el verso 4 también, Gálatas 4:4, mas venido el cumplimiento del tiempo. Mire, vamos a poner atención. Fíjese cómo dice, mas venido el cumplimiento del tiempo. Es muy importante que nosotros notemos cómo Dios tiene un tiempo determinado para cada cosa. Por eso el sabio Salomón escribió que hay tiempo de todo. Hay tiempo de reír, hay tiempo de llorar, hay tiempo de juntar las piedras, hay tiempo de esparcir las piedras, hay tiempo de herir, hay tiempo de curar la herida, hay tiempo de matar, hay tiempo de dar vida, hay tiempo de hablar, hay tiempo de callar. Para todo lo que se quiere hay tiempo y sazón. Entonces también Dios, cuando hizo la promesa allá mismo en donde estaba Adán y Eva, todavía estando en el jardín de Edén, todavía no los había echado fuera, Dios hizo ahí una promesa de que la simiente de la mujer vendría para herir de la serpiente en la cabeza. Pero Dios no lo hizo cuando Adán, digamos, tuvo ciertos hijos o tuvo ciertos años o que pasaron tantas generaciones, no, sino que cuando vino el cumplimiento del tiempo. Más venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley, para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo hecho de mujer. Hermano, el propósito del Señor desde que el hombre pecó y Dios dio la promesa ha sido redimir a la humanidad del pecado en el que cayó. Amén. Y Dios, hermano, entonces empezó a correr, ¿verdad?, el propósito de Dios hasta el momento en que se manifiesta Jesucristo en carne. Pero para esto muchas cosas tuvieron que acontecer. Y todas las profecías del Antiguo Testamento relacionadas con el Señor Jesucristo vinieron a culminar en la aparición de nuestro Señor, para Él, una vez que vino hecho de mujer y nacido bajo la ley, poder redimirnos de la maldición de la ley. La promesa que Dios hizo en aquel tiempo, esa simiente de la mujer que heriría en la cabeza a la serpiente, es Cristo. Cristo nació de una mujer.
Y la Biblia dice que por cuanto los hijos, esto dice Hebreos 2:14, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, a Satanás, el diablo. Entonces participan los hijos, o sea, los anteriores a nosotros o los profetas, y entonces Él también participa de carne y sangre. Y estando Él participando de carne y sangre por su muerte en la cruz del Calvario, ahí Él aplasta la cabeza de la serpiente y le vence y le quita las llaves del infierno y de la muerte. Y ahora, hermano, el Señor dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él tiene toda la autoridad, aunque en ninguna manera Dios le haya dado la autoridad a Satanás, sino que el hombre, Dios le puso todas las cosas en su mano. Dios hizo todas las cosas, pero ¿será que acaso Dios hizo el mundo y todas las cosas para entregárselas al diablo? No, para entregárselas al hombre. Después de que Dios hubo terminado la tierra y todo su ornamento, Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreé en los peces de la mar, en las bestias de la tierra, en las aves de los cielos. Y su temor será sobre toda bestia del campo. Y todo, cuando hizo Dios al hombre, todo se lo entregó al hombre, pero el hombre entregó su voluntad a Satanás. Y desde entonces, hermano, Satanás es el Dios de este siglo, conforme dice 2 Corintios 4:4, el Dios de este siglo, dice, ha cegado los entendimientos de los incrédulos para que no les resplandezca la lumbre del Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pero ¿cómo podría entonces ahora el Señor quitar esa autoridad que Satanás había tomado del hombre, que el hombre por su propia voluntad le había entregado? El Señor, hermano, vino, participó también de carne y sangre, estando en aquel cuerpo. Satanás le quiso tentar, así como tentó a Adán, pero con el Señor no tuvo éxito, porque el Señor le dijo: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el Señor, hermano, Él toma la victoria. Y nosotros, hermano, ahora por medio de la fe en Jesucristo también tenemos la victoria. Pero vamos a seguir con esto, hermano, de la profecía. Volvemos al libro de Génesis, capítulo 49 del libro de Génesis. Ya cuando Jacob estaba en su lecho de muerte por morir, él llama a sus hijos y empieza, hermano, a bendecirlos. Esa fue una bendición profética, porque él empezó a hablar en cuanto a cada uno de sus 12 hijos en una manera profética. Y vamos a ver lo que profetizó acerca de Judá. Versículo 8 del capítulo 49 del libro de Génesis. Judá, dice: alabarte han tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. 9. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, encorvóse, echóse como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá y el legislador de entre sus pies hasta que venga Shilo, y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto, sus ojos bermejos del vino y los dientes blancos de la leche. Muchos años antes de la venida del Señor Jesucristo, Jacob, quien fue hijo de Isaac, quien fue a su vez hijo de Abraham, profetizó esto acerca de Cristo. Cuando Juan, hermano, estando él viendo, ¿verdad?, la visión apocalíptica, y que veía todas aquellas visiones de las cosas que habrían de acontecer en la faz de la tierra, también dice la Biblia que vio un libro que estaba sellado, que tenía sellos, y entonces dice que no había sido hallado nadie que pudiera abrir el libro y quitar los sellos. Pero entonces oyó una voz que le dijo: no llores, el león de la tribu de Judá que ha vencido. Vamos a leerlo, hermano, está allá en Apocalipsis, lo leemos rápidamente. Si usted apunta los textos, hermano, y les da una pasada en su casa, se va a seguir gozando. La palabra del Señor, hermano, realmente es infinita, tiene mucha profundidad. Capítulo 5 del libro de Apocalipsis, el verso 1 dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono
un libro escrito de dentro y de fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte predicando en alta voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno podía, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, abrir el libro ni mirarlo. Y yo lloraba mucho, dice Juan, porque no había sido hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dice: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y he aquí en medio del trono y de los 4 animales y en medio de los ancianos estaba un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados en toda la tierra. ¿Quién es el león de la tribu de Judá? Es Cristo, amén. ¿Y de quién profetizó Jacob? Dijo: cachorro de león, de la presa subiste, ¿verdad? Y luego dice, pues ¿quién se enfrentará? ¿Quién se enfrentará con el león, hermano? Es considerado, ¿verdad?, como el rey de la selva, el rey de todos los animales. El león, no crea usted que caza los animales para comer, ¿no? El león, hermano, solamente está ahí como representante. La que caza es la leona. La leona corre atrás de los animales, los caza y se los trae, y ya llega, y el león ahí está nomás para comer. Pero cuando ya, hermano, surge el peligro, nada más el león abre su boca y ruge, y todos los animales, hermano, tiemblan, se sujetan. Así es comparado también el Señor Jesucristo, así es comparado también el enemigo. Dice la Biblia que velad y orad, dice, porque vuestro adversario, el diablo, cual león rugiente, anda buscando alrededor a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Entonces, león uno, león otro, pero el león de Judá, hermano, es más poderoso, porque se enfrentaron los 2 leones, ¿y quién ganó? El Señor Jesucristo, el león de la tribu de Judá. Y luego dice allá en la profecía, hermano, si usted recuerda lo que acabamos de leer, dice: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de sus manos, hasta que venga Chilo, y a él se congregarán las gentes. Eso quiere decir que el reino permanecería solamente en los descendientes de la tribu de Judá. David fue de la tribu de Judá. Entonces, hermano, la genealogía de reyes termina con el Señor Jesucristo, quien fue también de la tribu de Judá. Por eso dice: no será quitado el cetro, o sea, el mando, el bastón del gobierno de Judá, dice, hasta que venga Chilo. La palabra Chilo significa enviado. ¿Hasta que venga quién? Cristo. Y luego dice: y a él se congregarán las gentes, amén, atando a la vid su pollino y a la cepa el pollino de asno. ¿Qué le recuerda a esto, hermano? ¿Recuerda usted, verdad, cuando el Señor entró a Jerusalén cabalgando sobre un asnito? Y todas las gentes tendían sus mantos, arrancaban ramas de los árboles y salían a recibirles y gritaban y decían: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y es que el Señor, hermano, es el Rey de reyes. Por eso estaba escrito allí en la profecía: no será quitado el cetro de Judá hasta que venga Chilo. Y luego dice que lavó en el vino su vestido. Esto significa el sacrificio de Jesucristo, por medio del cual Él venció y por medio del cual Él ahora puede abrir el libro, desatar sus sellos, hermano, y Él tiene toda la autoridad, y para Él es toda la honra, la gloria y la alabanza. El león de la tribu de Judá. Mucho tiempo antes, Jacob, sin saberlo, profetizó acerca de Cristo. Hubo otro que también profetizó, leemos ahí en el libro de Números, allí en el capítulo 24 del libro de Números, dice el verso 15, en este caso el que profetiza es Balaam. Balaam, hermano, era un profeta del tiempo antiguo, cuando Israel pasaba por una tierra, salió un hombre pues que no hallaba cómo parar al pueblo de Israel, y entonces pues buscó la manera y llamó, este hombre se llamó Balac, y llamó a Balaam, a un profeta, para que maldijera al pueblo de Israel.
Y cuantas veces Balaam abría su boca para maldecir al pueblo de Israel, lo que salía de él era bendición para el pueblo de Israel. Es que Dios le había hecho promesas al pueblo: benditos los que te bendijeren, así le dijo a Abraham, malditos los que te maldijeren. Y aun cuando Balaam, él con toda la intención quería maldecir al pueblo para ganarse una recompensa que Balac le iba a dar, o sea, por dinero estaba profetizando, sin embargo, cuando abría su boca salía bendición. Y Balac decía, bueno, pues si no los maldices, cuando menos no los bendigas. Y cada vez que lo hacía, vamos a cambiar de lugar, y otra vez se ponía y trataba de maldecir al pueblo, y otra vez salía bendición. Y lo que vamos a leer es una de las profecías que habló este hombre, Balaam. Siempre, hermano, la palabra de Dios es verdad. Amén. Aunque, como alguien ha dicho, aunque a veces Dios use hasta un burro para hablar. Como en el caso de Balaam, Balaam quería ir para hacer ese trabajo y ganarse una recompensa, pero Dios no quería. Y Dios aún le hablaba por medio del burrito, y Balaam estaba todavía resuelto a ir. Sin embargo, vamos a leer esto, dice el 24, verso 15. Dice, y tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Jehová y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído, mas abiertos los ojos. Verso 17 dice, verélo, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca, saldrá estrella de Jacob, y levantaráse cetro de Israel, y herirá los cantones de Moab, y destruirá a todos los hijos de Set. Hasta ahí, hermano. La profecía que por medio de Balaam Dios da aquí es, verélo, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca, saldrá estrella de Jacob, levantaráse cetro de Israel, y herirá los cantones de Moab, y destruirá a todos los hijos de Set. Esa estrella, hermano, ¿su Biblia tiene allí la palabra estrella con puras letras mayúsculas? Sí, ¿verdad? ¿A quién se referirá? A Cristo también. ¿Lo confirmamos en la Biblia? Mire el libro de Apocalipsis, vamos a leerlo. Capítulo 22 del libro de Apocalipsis, el verso 16, dice así: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David. Y luego dice, la estrella, ¿qué, hermano? Resplandeciente y de la mañana. Entonces, cuando allá, hermano, Balaam profetizó, saldrá estrella de Jacob, ¿a quién se refiere? A Cristo. Amén. Ahora, también, hermano, a veces los ángeles son comparados como estrellas. Por ejemplo, allí en Apocalipsis 12, donde estamos, libro de Apocalipsis, capítulo 12, desde el verso 3 leemos, dice, y fue vista otra señal en el cielo, y aquí un grande dragón bermejo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las echó en tierra, y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para parir, a fin de devorar a su hijo cuando hubiese parido. Esta señal vista en el cielo, un grande dragón bermejo o rojo que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y dice que su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las echó en tierra. Vamos a ver la declaración, allí mismo, en el verso 9, dice, y fue lanzado fuera aquel gran dragón, y luego declara quién es el dragón, dice, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, fue arrojado en tierra, y sus ¿qué? Y sus ángeles fueron arrojados con él. Vemos entonces, hermano, que también los ángeles son llamados estrellas. Hay otro texto allá en el libro de Job, lo leemos, hermano. Es necesario estar apercibidos, hermano. Vimos ya cómo Cristo es el león de la tribu de Judá, pero también anda otro león, ¿verdad? Por ahí. Cristo es la estrella de la mañana, pero también anda por ahí otro que se llama Lucero, ¿verdad? El libro de
Isaías capítulo 14 nos habla de Satanás y dice: oh, cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Entonces nosotros debemos de estar listos, apercibidos, para poder distinguir entre estrella y estrella, entre león y león, entre camino y camino. Amén. Ahí dice en el capítulo 38, en el versículo, está hablando de la fundación del mundo. Vamos a leer para abreviar el versículo 6. ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Y luego dice: cuando las estrellas todas del alba alababan, y se regocijaban todos los hijos de Dios. Cuando las estrellas todas del alba alababan. ¿Cuáles son esas estrellas? Los ángeles. Cuando la creación del mundo, hermano, ¿ya existirían los ángeles? Amén. Ya hemos estudiado acerca de esto, ¿verdad? Si nosotros, por ejemplo, vemos en Génesis, ahí está la simiente de la mujer. Si nosotros vemos en el libro de Éxodo, ahí está el cordero que fue inmolado. ¿Quién será ese cordero? Cristo. Si usted se pasa al libro de Levíticos, el libro de Levíticos habla del sacerdocio. ¿Quién será el sacerdote? Él es nuestro sumo sacerdote. Si usted se pasa al libro de Números, ahí encuentra la estrella de Jacob, lo cual ya leímos. Si usted se pasa al libro de Deuteronomio, encuentra también que el libro de Deuteronomio también le habla de Jesucristo. Si usted se pasa a los demás libros, todos los libros, hermano, usted puede encontrar cómo allí se habla de Jesucristo. Y si tomamos por, digamos, orden todos los libros, pues nos vamos a ir bien noche. Así que vamos a abreviar y vamos a pasarnos al libro que más ampliamente habla acerca de Jesucristo en profecía. El libro de Isaías aún es llamado el profeta mesiánico, porque fue el que más habló acerca de Jesucristo, y no solamente de su primera venida, sino aún de su segunda venida. Dice en el capítulo 7 del libro de Isaías, Isaías capítulo 7, porción muy conocida, hermano, en el verso 14, ¿lo tiene? Dice así: por tanto, el mismo Señor os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y parirá hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Esto, hermano, fue escrito muchos años, hermano, antes de la venida de Jesucristo. Y mire, con la exactitud con que el Señor lo dijo a través del profeta Isaías, así mismo se cumplió. El mismo Señor les dará señal. He aquí que la Virgen concebirá, parirá hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Hermano Goyo, ahí su Biblia al principio del capítulo 7, tiene la fecha en que el profeta escribió. ¿Qué fecha es, hermano? Allí en su libro, en el capítulo 7, en el verso 1, ahí tiene la fecha cuando esta profecía fue hablada y escrita. Son unos numeritos chiquitos, esos. 742 años antes de Cristo fue dicha esta profecía. 700 años, hermano, antes del nacimiento de Cristo. Y con la exactitud con que el Señor lo dijo, así también se cumplió. Vamos a ver el cumplimiento. Libro de Mateo, en el nombre de Jesús, capítulo 1. Libro de Mateo, capítulo 1, dice en el verso 18: y el nacimiento de Jesucristo fue así, que siendo María su madre, desposada con José, antes que se juntasen, se halló haber concebido del Espíritu Santo. Como decía Isaías, el mismo Señor os dará señal. La Virgen, ¿qué? Concebirá. La doncella concebirá. Y es lo que estamos leyendo aquí, ¿verdad? Antes que se juntasen, se halló haber concebido del Espíritu Santo. Y José, su marido, como era justo y no quisiese infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor le aparece en sueños, diciendo: José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y parirá un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor, por el profeta que dijo: he aquí la Virgen concebirá, parirá un hijo, llamará su nombre, ¿cómo? Emmanuel, que declarado es con nosotros Dios. Amén.
Esto, hermanos, se cumplió precisamente con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, aunque su nombre literal no fue Emanuel, como decía ya, sin embargo el cumplimiento sí fue literal, porque Emanuel significa Dios con nosotros. Y cuando Jesucristo, hermano, nace de María en un cuerpecito de carne y sangre, ahí se cumple el texto, hermano, Dios con nosotros. Cuando Jesucristo nació, dice que los ejércitos de los cielos alababan, hermano, y decían, gloria a Dios en las alturas y buena voluntad para con los hombres. ¿Por qué buena voluntad para con los hombres? Porque el Salvador del mundo acababa de nacer, porque aquel, hermano, creador de los cielos y de la tierra, ahora se había dignado habitar en un cuerpo de carne y de sangre. Por eso la Biblia dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo del Padre, Él nos lo vino a declarar. La Biblia dice, en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. El verso 14 del capítulo 1 de Juan dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre. Entonces, hermano, cuando dice habitó entre nosotros, quiere decir que Él toma un cuerpo semejante al nuestro y habita con los hombres. Dios con nosotros. Se cumple la profecía. Allí mismo vamos otra vez a Isaías. Hay muchas profecías en el libro de Isaías. Vamos a leer en el capítulo 9. Leemos en el capítulo 9. Dice el verso 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamarás su nombre, ¿cómo? Admirable, ¿qué más? Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado o lo ancho o lo inmenso de su imperio, dice, y la paz no tendrán término sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Esta es otra profecía que nos habla acerca del Señor Jesucristo. ¿Y cómo vendría el admirable? ¿Cómo vendría el consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz? Bueno, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. La Biblia dice allá en el libro de Apocalipsis, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y el que cierra y nadie abre. La autoridad está sobre él, hermano. Eso es lo que quiere decir el principado sobre su hombro. Quiere decir que él tiene toda la autoridad. Por eso el Señor, cuando iba a ascender al cielo, le dijo a sus discípulos, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Amén. Por tanto, dijo, como yo tengo toda la autoridad, vayan, hagan discípulos de todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enséñenles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, esta profecía, un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Ya leímos Gálatas 4:4, donde dice, venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Juan declara en el texto conocido por todos, hermano, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga, ¿qué, hermano? Vida eterna. Y llamarás su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese Dios fuerte, ese Padre eterno, es nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando Tomás, después de haberse portado incrédulo, y tiene el encuentro con el Señor, y el Señor le dice, ven Tomás, mete tu dedo aquí en mis llagas y mete tu mano aquí en mi costado, y no seas incrédulo sino fiel. Tomás, hermano, pues no dice la Biblia que haya ido y, ¿verdad? No dice que dijo, Señor mío y Dios mío. Ya no le quedó lugar a dudas. Yo creo que se sintió avergonzado, una oleada así de calor en todo el cuerpo, de vergüenza, ¿verdad? De que el Señor le decía, ven Tomás, no seas incrédulo sino fiel. Ya nomás dijo, Señor mío y Dios mío. Y es que Él es Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz.
Cada uno de los nombres, hermano, tiene un cumplimiento en el Señor. Por ejemplo, admirable. Usted lee segunda de Tesalonicenses, donde habla de la venida de Cristo, que Él viene en llama de fuego para dar el pago a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio. Dice, y hacerse admirable en aquellos que creyeron. Esto va a tener un cumplimiento. Él se hará admirable cuando Él venga, hermano, y nosotros seamos a su semejanza y nosotros vayamos a reinar con Él. Él, hermano, ya es nuestro consejero, porque Él prometió dejarnos el Espíritu Santo, el cual nos guiaría a toda verdad, nos recordaría todas las cosas que Él nos ha dicho. Él es nuestro Dios también. ¿Cuántos dicen amén? ¿Jesucristo es Dios, hermano? Pues la Biblia dice que solamente hay un Dios. Y entonces aquí dice, hablando de Cristo, Dios fuerte. ¿Tiene con una D chiquita su Biblia o con una D grande? Es una D grande, ¿verdad? Es Dios fuerte. Y luego dice, Padre eterno. Él lo dijo, ¿verdad? Dijo, me voy, pero no los voy a dejar, ¿qué? Huérfanos. ¿Y quién es el que puede dejar huérfano a alguien? Solamente el papá, ¿verdad? Y dijo, me voy, pero no los voy a dejar huérfanos. ¿Qué quiere decir? Que Él es nuestro Padre, ¿verdad? Él es nuestro Padre. ¿Alguien piensa, ustedes están huérfanos? No. Tenemos nuestro Padre, Él nos dice, hijitos míos, ¿verdad? Nosotros clamamos por medio del Espíritu de adopción, Abba, Padre, y Él es también el príncipe de paz. Gloria al Señor, hermano. Vamos a apurarnos porque se va el tiempo. Ahí en el capítulo 11 del libro de Isaías, lleno está este libro, hermano, de profecía acerca de nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 1, y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Muy bien, ¿quién fue Isaí? El padre de David, amén. Isaí fue el padre de David. Ahora, fíjese bien, saldrá una vara del tronco de Isaí, una vara del tronco de Isaí. ¿Quién le nació a Isaí? ¿O de quién fue padre Isaí? De David. Entonces aquí está diciendo que saldrá una vara del tronco de Isaí. Esa vara es David. Y luego dice, y un vástago retoñará de sus raíces. Ese vástago es Cristo. Y hablando del vástago, dice el verso 2, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y harále entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni argüirá por lo que oyere en sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y argüirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de sus riñones. Y luego declara, hermano, acerca del milenio. Amén. Ese vástago, hermano, que retoña es nuestro Señor Jesucristo, quien vendrá un día para juzgar con justicia a los pobres y para argüir con equidad por los mansos de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Él es la raíz de David, ¿verdad? Vamos a ver otra profecía allí mismo. Capítulo 28 del mismo libro de Isaías. Dice así, en el verso 16. Por tanto, el Señor Jehová dice así: he aquí que yo fundo en Sión una piedra, piedra de fortaleza, de esquina, de precio, de cimiento estable. El que creyere, ¿qué? No se apresure. ¿Quién será esa piedra, hermano? Es Cristo. He aquí yo fundo en Sión una piedra, piedra de fortaleza, de esquina, de precio, de cimiento estable, y el que creyere, dice, no se apresure. Podemos ver múltiples textos en el Nuevo Testamento, por ejemplo, como Efesios 2:20, donde dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo.
Dice, en el cual compaginado todo el edificio va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Luego también en el libro de los Corintios, capítulo 3, la primera dice, y nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es ¿quién? Jesucristo, amén. Y también, hermanos, podemos ver, por ejemplo, allá en Timoteo, donde dice, el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor los que son de Él, y apártese de iniquidad los que invocan el nombre de Jesucristo. Así que, hermano, aquí vemos otra profecía acerca de una piedra sobre la cual la iglesia estará fundada. Y esa piedra, hermano, todos sabemos que es Jesucristo. Capítulo 32. Dice el capítulo 32, verso 1. He aquí que en justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio. Y será aquel varón como escondedero contra el viento, como acogida contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. No se ofuscarán entonces los ojos de los que ven, y los oídos de los oyentes oirán atentos. Y el corazón de los necios se entenderá para saber, y la lengua de los tartamudos será desenvuelta para hablar claramente. He aquí que en justicia, dice, reinará un rey. Profecías, hermano, que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento, que algunas han tenido ya cumplimiento, como lo hemos visto, hermano, en la palabra ya en el Nuevo Testamento, y otras profecías que todavía no han venido a un cumplimiento, como es esta. He aquí en justicia reinará un rey. ¿Acaso ya se cumplió esto, hermano? No. Los gobiernos de este mundo no son los gobiernos de Dios. Los reinos de este mundo no son los reinos de Dios. Por eso el Señor dijo, si mi reino fuera de este mundo, mis peleadores pelearían para que yo no fuese entregado. Ahora pues mi reino, dijo, no es de este mundo. Sin embargo, el texto dice que en justicia reinará un rey. Y esto, hermano, se cumplirá en la venida del Señor y en el establecimiento del milenio sobre la tierra. Y será, dice, aquel varón en aquel día como escondedero contra el viento, como acogida contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Ahora sí, hermano, vamos allí. Hay muchas profecías, pero vamos a saltearlas y vamos al capítulo 40 del libro de Isaías, el mismo libro. Capítulo 40 del libro de Isaías, dice en el verso 1 en adelante, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, barred camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y manifestaráse la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, que la boca de Jehová habló o ha hablado. Entonces, hermano, aquí estamos viendo otra profecía, la cual, ¿verdad?, cuando Juan Bautista vino anunciando el arrepentimiento, bautizando para arrepentimiento, se llegaron a él unos hombres y le dijeron, bueno, dinos, ¿tú quién eres? ¿Eres tú el Cristo? Y Juan dijo, no, no soy. Bueno, pero ¿eres tú alguno de los profetas o eres tú acaso Elías? No, no soy. Pues ¿quién eres? Para que demos razón a los que nos enviaron a ti. Y él dijo, yo soy la voz que clama en el desierto, aparejad el camino al Señor, haced derechas sus sendas. Cuando Juan Bautista apareció cumpliendo esta profecía, aparejando el camino al Señor, ¿quién vino enseguida? Amén. Y aquí dice, hermano, y manifestaráse la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, que la boca de Jehová habló. Aparece Juan Bautista como la voz que clama en el desierto, barred camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Y enseguida de Juan aparece el Señor. Amén. Gloria a Dios. Y Juan dijo, este es
del cual yo les decía que es antes de mí, del cual no soy digno, dice, de desatar encorvado la correa de su zapato, porque Él es antes que yo, y Él es Jehová, Dios con nosotros. Ahí vamos a seguir adelante con las profecías. Podemos ver el cumplimiento allá, pero quiero ahorrar un poco de tiempo y poder hablar otra cosa. Vamos ahí al libro de Isaías, mismo libro, el capítulo 52. Dice en el verso 6: por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Muy bien, pero ¿quién es el que está hablando? Vamos a leer el verso 5. Y ahora que a mí aquí, dice ¿quién? Jehová. Ya que mi pueblo se ha llevado sin porqué y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. ¿Quién es el que está hablando? Jehová. Por tanto mi pueblo, dice, sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí ¿qué cosa? Estaré presente. Hermano, el pueblo dice aquí, hermano, sabrá mi nombre. Por eso está escrito allá en el Nuevo Testamento: y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Acerca de Jesucristo, profecías que han sido cumplidas y otras que todavía no han llegado a un cumplimiento, pero que así como se han cumplido las primeras, yo tengo la certeza, hermano, y la seguridad de que las segundas también se van a cumplir. De hecho, muchas se están cumpliendo. Aún el Señor, cuando Él vino, Él habló acerca del fin del mundo, de su venida, y los discípulos le dijeron: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y el Señor empezó a decirle: habrá rumores de guerras, terremotos, hambres, epidemias, pero esto será principio de dolores, y nosotros lo estamos viendo, hermano. Eso es llamado el sermón profético, y es el mismo Señor quien lo declara, ¿verdad? Y nos ha tocado a nosotros en este siglo XX, hermano, ser testigos oculares de todas estas cosas, lo cual certifica que Cristo viene pronto.